Como todas las semanas, volvemos a hablar con nuestro amigo Juan Carlos Girauta. A Juan Carlos Girauta le leemos siempre en el debate, de lunes a jueves en el debate. La columna que hoy nos ocupa y nos preocupa la llama Juan Carlos mientras la Constitución no valga nada. Nos habla de la ley de amnistía decayó en enero al ser rechazada por mayoría absoluta del Congreso, 179 no. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantado de hablar contigo y estar con tus oyentes, como siempre. Oye, la verdad es que estamos asistiendo a un esperpento, un cúmulo, un esperpento, un gobierno que primero hace una ley de amnistía que es rechazada por el Congreso, luego vuelve a hacer otra pactada con el separatismo catalán, con la anti-España, un gobierno español que permite, se deja humillar una y otra vez y encima nos dicen que es por la convivencia, esa ofensiva mediática que tiene la izquierda, la brunete mediática, esa caverna o cavernícolas, se ponen a trabajar y se ponen a justificar lo injustificable, ¿no? Sí, en realidad eso de llamar a las cosas por su nombre contrario Sí, es algo bueno, aparte de estar en la novela de Orwell, ya antes lo ha empezado a poner en práctica Willy Minzenberg, ¿no? De la Comintern, es decir, el estalinismo cultural, digamos, ¿no? Que penetró en Occidente en los años 30. sí. Es decir, que llevamos prácticamente un siglo con el mismo truco que sigue funcionando, que es a base de insistir en cosas que son obviamente falsas. Ejemplo, la Sí, amnistía va a traer la convivencia a Cataluña, por ejemplo, ¿no? Eso es obvio que es obvio que no es así, pero tan obvio como que no hace falta opinar. Están las palabras de los principales beneficiarios de la amnistía diciendo que ahora viene después de la amnistía empieza la época de confrontación con el Estado. sí, sí, Eso sí, lo ha dicho Puigdemont, ¿no? Sin sí. embargo, los socialistas pues siguen hablando de que esto va a beneficiar la convivencia. Bueno, en fin, los socialistas que consideraban, como ya sabemos, que la amnistía era constitucional hasta el momento en que lo necesitaron. Y un poco lo que yo quiero señalar y subrayar en la pieza de hoy en el debate es esta coincidencia de dos calamidades, de dos formas de corrupción máximas, que es, por un lado, la corrupción política que supone la violación sistemática de las leyes, y por otro la corrupción económica que como una bola de nieve va creciendo y va implicando cada vez a más sujetos del sanchismo, en este caso del sanchismo más central, que es el PSOE. El sanchismo no es solo el PSOE, el sanchismo es el PSOE y lo que les acompaña en el viaje hacia la destrucción de la España democrática e incluso de la España como nación integral, ¿no? Esas dos formas de corrupción a la vez eh, son, eh, son algo verdaderamente catastrófico y a mí, la verdad, de nuevo, alguna vez te lo he comentado, pero me irrita especialmente el fatalismo de los que consideran que contra esto no se puede hacer nada, que van a ganar, que con una cosa refuerzan la otra, que con una cosa disimulan la otra. No, vamos a ver. O sea, eh, eh, aquí se está infringiendo la ley por parte del poder, del gobierno y de unos poderes que se han sometido al Ejecutivo, como es el caso del Legislativo en la persona de la presidenta de las Cortes, de Francina Armengol. Y el ejemplo que pongo es un ejemplo que, digamos, también me parece poco refutable. Eh, la ley de amnistía se votó y la ley de amnistía se rechazó por mayoría absoluta. Sí, sí. O sea, no es que no se conformara, no es que no se llegara a la mayoría absoluta para aprobarla y entonces se devuelve a la Comisión de Justicia para dictamen. No, no. Es que los votos negativos
fueron 179, por lo tanto fueron mayoría absoluta. Esa ley está muerta, decae, no se podía reenviar a la Comisión de Justicia. Claro. Es una irregularidad flagrante, es contrario al reglamento de la Cámara, que recuerdo que tiene fuerza de ley orgánica. No se ha hecho nunca en la historia democrática española, cuando una cosa así ha sucedido, cuando una ley orgánica ha sido rechazada por una mayoría absoluta, no se ha devuelto jamás a la Comisión porque se entiende que está muerta directamente. Bueno, ese es el ejemplo, es un ejemplo entre muchos, ¿no? Lo que pasa es que todo el asunto del que hablamos, que es el de la ley de amnistía, es una violación de la Constitución, que constituye, además de una violación de la Constitución, constituye la piedra angular del autogolpe, es decir, la piedra angular del nuevo régimen sanchista en el cual se pretende construir una especie de confederación asimétrica de naciones del Estado español, donde básicamente exista un poder ejecutivo que invade otros poderes del Estado y que además, por la vía de una hegemonía cultural brutal y absoluta, y sobre todo pues de la cobardía de quien debería hacerles frente, pues va a impedir la alternancia. Y esto es algo que no sé si se da cuenta el Partido Popular cuando, por muy duras que sean sus expresiones, los hechos son que sigue tratando al gobierno como si fuera un gobierno normal. Está negociando en Bruselas el asunto del Consejo General del Poder Judicial, o niega que se pueda paralizar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado. Fíjate, claro, yo, Paca Armengol se está comportando como una auténtica comisaria política, quitando la voz, el micrófono a los líderes de la oposición, cometiendo estas irregularidades que van contra el reglamento. La situación acaba siendo esperpéntica, por un lado, la actuación del gobierno con esa humillación permanente con el separatismo catalán, que como tú bien decías, esto en nada va a ayudar a la convivencia. Pero luego también en tu artículo nos hablas de esas mascarillas fake que a Paje no se la metieron, hablando en términos coloquiales, pero sí a Illa, que no ha dado explicaciones, a Ángel Víctor Torres, el que fuera presidente de Canarias, que luego han sido premiados haciendo de ministro. En Marlaska también, que anda desaparecido. La trama tiene la sensación que ha salpicado en toda la línea de flotación a este gobierno, ¿no? Claro, y ese es el segundo, es el segundo frente, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que para que es importante hacer análisis realistas y veraces para poder tomar las decisiones adecuadas. Y a mí me parece que deberíamos todos tener presente que estas dos líneas, estos dos frentes, estas dos vías de corrupción, la corrupción política, jurídico-política, que supone la derogación de la Constitución de forma paulatina, por vías distintas a las que exigiría la reforma constitucional. Es decir, el golpe de Estado que va avanzando, el autogolpe, el golpe de Estado desde el gobierno, más la corrupción más repugnante que uno pueda imaginar, que es aquella que se practica aprovechándose del miedo, de la enfermedad, de la muerte y del encierro de la gente. Estas dos cosas pues hay que recordarlas. La corrupción les distingue. Su corrupción es político-jurídica y es una corrupción económica, es una corrupción Sí. que es que, claro, coinciden las personas, ¿no? Y entonces parece que haya que escoger qué tipo de crítica hacemos. Si hacemos la crítica a su cambio de régimen por la puerta de atrás, o hacemos la crítica a su robo. No, es que todo es parte de una misma podredumbre. Claro. Es una podredumbre ética, es una podredumbre que les lleva a creerse impunes, y como son impunes, no solo pueden
extender su impunidad a sus socios cuando los necesiten, sino que además creen que pueden llevárselo crudo. Y yo solo digo que aquí Armengol tiene que dar razones que no ha dado. Armengol ha dado una comparecencia para explicar supuestamente la historia de las mascarillas en Baleares cuando ella era presidenta, y lo único que hizo fue arrojar tinta de calamar, crear más confusión y no aclarar nada. Es decir, ¿por qué compró a esa firma cuando un señor como Page, que era su colega, y bueno, sigue siendo su colega de partido, pero vamos, que eran homólogos como presidentes autonómicos, lo vio venir de lejos? Es que, vamos, Paje, es que Paje seguramente ni lo vería. El servicio de sanidad de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues, deja ver esta oferta, vieron la empresa, que esa empresa es poco fiable. El producto no cumple las condiciones, por lo tanto, no, gracias. Y además les insisten y vuelven a decir que no, que ni hablar, y les vuelven a repetir que no cumplen con las condiciones. Entonces, pero el caso es que a ella sí se lo colaron, y el caso es que a ella sí le advirtieron un montón de veces que se la habían colado sus propios servicios, y el caso es que ella durante 3 años no mueve un dedo. Y entonces eso exige explicaciones. ¿Por qué compró a esa empresa? Ella le echa la culpa a un director general, no sé, un funcionario de sanidad, que por cierto ya la han desmentido, ¿no? Entonces nos deben explicaciones Armengol, Ábalos, Illa, Torres y Marlaska. Todos estos nos deben explicaciones porque han colado productos defectuosos y han hecho comprar a sus respectivos comunidades o departamentos ministeriales mascarillas defectuosas o mascarillas a precios desorbitados, o ambas cosas, mascarillas defectuosas a precios desorbitados, es lo peor, aprovechando la peste. Sí. Es que pocas cosas tan repugnantes. Y también nos debe explicaciones Sánchez y su esposa por la morterada de millones que le regalaron a Air Europa. Esto nos debe explicaciones porque ella estaba contratada por Globalia y porque él no se ausentó del Consejo de Ministros cuando se aprobó darles centenares de millones a estas líneas aéreas. Entonces, claro, yo sé que esto puede ser pesado, ¿no? Pero la corrupción no es de un solo signo, es la corrupción total, es la corrupción de lo político, de lo democrático, de lo legal y de lo moral, de lo económico, la corrupción en las compraventas con dinero público, ¿no? Fíjate que todos sabemos que el Ministerio de Fomento es el que mayor presupuesto maneja. ¿Qué hacía un inecto como Koldo? ¿Qué preparación tenía para estar en el Consejo de Renfe, de Puertos del Estado? Y luego ahora se está sabiendo que algunas de las empresas donde estaba Víctor Aldama, Koldo, eran del 2018, con lo cual podemos estar ante el chocolate del loro, ante la punta del iceberg, y que haya habido algunas licitaciones, como así parece indicar en unas investigaciones, en Adif, precisamente en unas empresas donde trabajaba el tal Koldo, la mujer del tal Koldo. Es decir, que podemos estar incluso ante un tema que ya venía de antes, ¿no? Que no se creó ese proceso solo para la pandemia, sino que algunas de las empresas ya eran del 2018, son los últimos escándalos. Bueno, pero naturalmente, claro, es que si tú miras cuál es la norma en los nombramientos para la presidencia de las empresas públicas, básicamente son los amigos de Sánchez. Sí. O sea, que dotes, qué habilidades o qué conocimientos adornaban al anterior presidente de Correos. A un tío capaz de arruinar una empresa que está en el sector de mayor crecimiento, o de los mayores, del sector, uno de los que más ha crecido en el mundo gracias al tema de Amazon, etcétera, ¿no? De las compraventas por internet. Pues este tío ha sido capaz de arruinar Correos con sus 50.000 empleados. ¿Por qué? Porque era amigo de esto es el amiguismo de toda la vida llevado al máximo, porque es que ya colocan a gente que no tiene
Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de un gorila de puticlub, Sí, sí, claro. que lo Sí, sí. colocan en un alto cargo. Sí, sí. ¿Pero por qué? Coño, pues porque es el tío, perdón, porque es el tío que iba en el Peugeot haciendo la campañita de la venganza de Sánchez cuando recorrían España con Santos Cerdán y porque es el tipo que en ese libro que firma Sánchez, pero lo escribió Irene Lozano, él Claro. mismo explica que es el que se dedicó a custodiar los avales que recogía. Sí, ¿Eh? sí. Es decir, ¿por qué? Pues porque es un amigo tirando a violento, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Pero un amigo, la mano derecha de su mano derecha, porque la mano derecha de Sánchez era Ábalos Era y Ábalos. la mano derecha de Ábalos era Coldo. Bueno, Entonces, estos tíos se creen que España es su sí, cortijo, sí. que es su propiedad y que el hecho de haber conseguido investirse como presidente a base de arrodillarse ante la peor eh, escoria, que es el brazo incorrupto de la ETA, aparte de los golpistas, y renunciar a todo y hacer todo lo contrario de lo que se ha prometido. Ellos se creen que esto, pues, lo pueden hacer ¿por qué? Pues porque les avalan una mayoría absoluta de investidura. Sí, Y, sí. y engañando a la gente les dicen, la soberanía, la sede de la soberanía es el Parlamento. Mentira podrida. La soberanía reside en el pueblo español. Eso es. En el Parlamento Eso. están los representantes de este pueblo español soberano. Y mienten a un público ignorante diciendo que como esa es la sede de la soberanía, pues si una mayoría allí decide algo, esto pasa por encima de todo. No es verdad, Es no verdad. pasa por encima de la Constitución cuando la Constitución exige mayorías reforzadas, Sí, sí. como 3/5 o 2/3, que es lo que exigiría hacer algunas de las cosas que hacen ellos. Y no pasa por encima, desde luego, de las sentencias de los jueces, porque se creen que como tienen 176 votos en un momento dado, pues ya la ley no les atañe, porque se pueden amnistiar, o si no, en última instancia, te indultaré. Pero es que eso, con la arbitrariedad como norma. Sí, sí. O Sí. sea, es una colección de personajes peligrosísimos que están poniendo en peligro no solo la prosperidad y la seguridad jurídica de España, que cuando tú acabas con la seguridad jurídica, acabas con la prosperidad. Esto es una cosa matemática. Están poniendo en peligro la convivencia. La convivencia. Sí, ¿Eh? sí. Porque, claro, todo esto se hace a partir de un motor. El motor, que lo que mueve todo esto es el antagonismo, el odio a la derecha. Es decir, es un motor sentimental, no es un motor político, jurídico, no es un motor programático, no es un motor de un proyecto específico para España. No, el motor es el odio a otra media España, a la que hay que colocarle un muro. Y esto, pues como tú sabes más que nadie, tiene precedentes en la historia de España. Y ya sabemos cómo termina. Por eso hay que pararlo antes. Hay que pararlo mucho antes. Hay que pararlo Claro. mucho, mucho antes. Querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte. Estamos muy atentos. Te leemos como siempre todas las semanas en el debate. Y como todas las semanas, luego aprovechamos y lo comentamos tú y yo aquí. Otro abrazo muy fuerte para ti, Javier. Un Que abrazo vaya muy muy bien. fuerte. Hasta Un pronto. abrazo, Juan Carlos. Gracias. Adiós.